Lidia llegó a la puerta de mi casa esa tarde de jueves. No traía flores. No traía abrazos. Traía 2 maletas grandes, un marido con sonrisa de vendedor y una frase que me dejó sin aire en los pulmones. Mamá, necesitamos quedarnos aquí por un tiempo. Tú puedes dormir en el cuarto de la lavandería, ¿verdad? O tal vez sería mejor si te mudaras temporalmente a otro lugar. Sería genial si estuvieras fuera hasta el fin de semana. Eso dijo Lorenzo, mi yerno, con esa alegría falsa que usan las personas cuando quieren que tragues veneno como si fuera miel. Y Lidia, mi propia hija, solo asintió a su lado. Sin mirarme a los ojos. Sin una disculpa. Sin nada. Me quedé parada en el umbral de mi propia casa, sintiendo como el piso se movía bajo mis pies. Esa casa que mi esposo Augusto y yo compramos hace 32 años. Esa casa donde nacieron mis recuerdos, donde enterré mi juventud, donde lloré su muerte hace 7 años y donde juré que seguiría adelante sola, pero de pie. Y ahora mi hija me estaba pidiendo que me fuera. De mi casa. De mi habitación. De mi vida. Me llamo Teodora Salas. Tengo 64 años. Y hasta ese momento, creí que lo más doloroso que podía vivir ya lo había vivido. Pero estaba equivocada. Porque el desprecio de un hijo duele más que cualquier otra pérdida. Duele en un lugar del alma que no tiene nombre, que no tiene cura, que solo sangra en silencio. Lidia entró sin esperar respuesta. Lorenzo cargó las maletas como si ya fueran dueños del lugar. Yo me quedé junto a la puerta, tratando de entender qué había pasado con esa niña que una vez me abrazaba llorando cuando tenía pesadillas. Esa niña que me decía que yo era su heroína. Esa niña que ahora me miraba como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala. Mamá, no pongas esa cara. Es solo temporal, dijo Lidia mientras dejaba su bolso en el sofá. Mi sofá. El que compré con el dinero de mi trabajo en la panadería de Doña Emilia cuando Augusto enfermó y ya no pudo seguir trabajando. Lorenzo perdió su empleo y tuvimos algunos problemas con el alquiler. Necesitamos un lugar mientras nos reorganizamos. Tú entiendes, ¿verdad? Claro que entendía. Entendía que mi hija no me había llamado en 6 meses. Entendía que nunca preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía sola en esta casa grande y vacía. Entendía que solo aparecía cuando necesitaba algo de mí. Como siempre. ¿Y por qué tengo que irme yo?, pregunté. Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Casi un susurro. Casi una súplica. Y me odié por eso. Lorenzo se rió. Una risa corta, como si mi pregunta fuera absurda. Bueno, Teodora, seamos prácticos. Nosotros somos 2 personas. Necesitamos espacio. Tú estás sola. Puedes dormir en cualquier lugar. Además, esta casa es demasiado grande para una sola persona. ¿No crees que es egoísta ocupar todo este espacio cuando tu hija te necesita? Egoísta. Esa palabra se quedó flotando en el aire como humo tóxico. Yo. Egoísta. Yo, que dejé de estudiar para casarme. Yo, que trabajé doble turno durante años para que mis hijos tuvieran ropa nueva. Yo, que vendí mis joyas para pagar la universidad de Lidia. Yo, que me quedé sin vacaciones, sin descanso, sin vida propia para que ellos tuvieran todo. Yo. Egoísta. Lidia, dije, buscando sus ojos. Esta es mi casa. La casa que tu padre y yo construimos juntos. ¿Me estás pidiendo que me vaya? Ella suspiró, como si yo fuera una niña tonta que no entendía las cosas importantes. No es para siempre, mamá. Solo unas semanas. 1 mes a lo mucho. Además, el cuarto de la lavandería tiene una cama. Puedes estar cómoda ahí. O si prefieres, puedes quedarte con la tía Celina por un tiempo. Ella siempre dice que le gusta tu compañía. No le gusta mi compañía. Celina me tolera porque somos familia. Pero eso no importaba. Lo que importaba es que mi propia hija me estaba echando de mi habitación. De mi espacio. De mi refugio. Miré alrededor de mi sala. Los cuadros que Augusto y yo compramos en ese viaje a Oaxaca. La mesa de madera que él restauró con sus propias manos. Las cortinas que yo misma cosí cuando estábamos recién casados y no teníamos dinero para comprar nada nuevo. Cada rincón de esa casa tenía mi historia. Mi sudor. Mi amor. Mi dolor.
y ahora me la estaban quitando con una sonrisa. Mamá, no lo hagas más difícil de lo que es, dijo Lidia, sacando su teléfono. Ya no me estaba mirando. Yo había dejado de ser importante hacía varios minutos. Lorenzo y yo estamos cansados. Fue un viaje largo. ¿Podrías prepararnos algo de comer? No hemos comido nada desde el desayuno. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue ruidoso. No fue dramático. Fue silencioso. Como cuando se quiebra una rama seca en medio del bosque y nadie lo escucha. Pero se rompió. Y algo más empezó a despertar en su lugar. Me quedé mirándola. Mi hija. La niña que llevé en mi vientre durante 9 meses. La niña a quien amamanté, a quien cuidé cuando tenía fiebre, a quien defendí de todo y de todos. La niña que ahora me hablaba como si yo fuera su empleada. Sí, dije finalmente. Les prepararé algo. Caminé hacia la cocina con pasos lentos. Mis manos temblaban mientras abría el refrigerador. No era miedo. No era tristeza. Era algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Era rabia. Pero una rabia fría. Silenciosa. La clase de rabia que no explota. La clase de rabia que piensa. Mientras cortaba las verduras para la sopa, escuchaba a Lidia y Lorenzo hablando en la sala. Hablaban de cómo reorganizarían los muebles. De cómo el cuarto principal tenía mejor luz. De cómo yo realmente no necesitaba tanto espacio. Hablaban de mí como si yo no estuviera ahí. Como si ya me hubiera ido. Como si ya no existiera. Pero yo sí existía. Y por primera vez en muchos años, empecé a recordar quién era yo antes de convertirme solo en mamá. Antes de convertirme en la mujer invisible que solo servía para dar y dar sin recibir nada a cambio. Esa noche, les serví la cena en silencio. Comieron sin darme las gracias. Después se fueron a mi habitación. A mi habitación. Escuché cuando cerraron la puerta. Escuché cuando Lorenzo dijo algo y ambos se rieron. No sé de qué se reían. Pero dolió igual. Me senté sola en la cocina, con una taza de té frío entre las manos. La casa estaba en silencio, pero mi mente gritaba. Y en medio de ese grito silencioso, recordé algo. Una conversación que tuve hace 3 meses con María, mi antigua compañera de la panadería. Ella me había ofrecido rentar su departamento pequeño en el centro. Por si algún día quieres un cambio de aire, Teodora. Es chiquito, pero es tuyo. En ese momento no le presté atención. ¿Para qué querría yo irme de mi casa? Pero ahora esa oferta brillaba en mi memoria como una salida de emergencia en medio del humo. Y entonces supe lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente desperté en el sofá de mi propia sala. Mi espalda dolía. Mi cuello estaba rígido. Pero no fue el dolor físico lo que me mantuvo despierta la mayor parte de la noche. Fue la memoria. Fueron todos esos recuerdos que vinieron a visitarme como fantasmas, uno tras otro, recordándome todo lo que había dado y todo lo que nunca recibí a cambio. Recordé el día que Augusto murió. Fue un martes. Un martes común que se convirtió en el peor día de mi vida. Infarto masivo, dijeron los doctores. No sufrió, dijeron. Como si eso hiciera la pérdida más fácil. Como si saber que no sufrió llenara el vacío que dejó en mi cama, en mi mesa, en mi vida. Lidia tenía 32 años cuando su padre murió. Ya estaba casada con Lorenzo. Ya tenía su vida armada en otra ciudad. Vino al funeral, lloró las lágrimas apropiadas, me abrazó con el abrazo apropiado y después de 2 semanas se fue. Tengo que volver a mi vida, mamá. Lorenzo me necesita. Pero estaremos en contacto. Te llamaré todas las semanas. No llamó todas las semanas. Llamó el primer mes. Después cada 2 meses. Después solo en Navidad y en mi cumpleaños. Y ahora, 7 años después, aparecía cuando necesitaba un lugar donde quedarse. Me levanté del sofá antes de que ellos despertaran. Necesitaba pensar. Necesitaba caminar. Salí al patio trasero, donde Augusto solía cultivar sus tomates. Ahora solo había tierra seca y recuerdos. Me senté en el escalón de cemento y dejé que el sol de la mañana me calentara el rostro. Pensé en todos los años que pasé siendo mamá. Solo mamá. Nada más que mamá.
Dejé mi trabajo en la oficina cuando nació Lidia porque Augusto quería que yo me quedara en casa. Los niños necesitan a su madre, decía. Y yo obedecí. Como siempre obedecí. Porque así me enseñaron. Porque así era una buena esposa. Una buena madre. Dejé de pintar. Eso fue lo primero que abandoné. Antes de casarme, yo pintaba. Acuarelas, principalmente. Paisajes. Rostros. Cosas que veía en mis sueños. Mi profesora en la escuela decía que yo tenía talento. Que podría estudiar arte. Que podría exponer. Pero después conocí a Augusto y el arte se convirtió en un hobby que no tenía tiempo de practicar. Después se convirtió en un recuerdo. Después desapareció por completo. Dejé a mis amigas. Una por una, se fueron alejando porque yo siempre estaba ocupada. Siempre tenía que cuidar a los niños. Siempre tenía que cocinar. Siempre tenía que limpiar. Siempre tenía que estar disponible para mi familia. Y mis amigas se cansaron de invitarme a lugares a los que nunca podía ir. Se cansaron de llamarme para conversaciones que siempre tenía que cortar. Se cansaron de mí. Y yo me cansé de ser la que siempre decía no. Dejé mis sueños de viajar. Augusto y yo íbamos a conocer Europa cuando los niños crecieran. Íbamos a caminar por París. Íbamos a ver el mar en Grecia. Íbamos a perdernos en las calles de Roma. Pero los niños crecieron y el dinero nunca alcanzaba. Siempre había algo más importante. La universidad de Lidia. Las reparaciones de la casa. Las deudas que nunca terminaban de pagarse. Y Europa se quedó siendo un sueño en una cajita guardada en el fondo de mi corazón. Y ahora, sentada en ese escalón, mirando el patio vacío donde antes había vida, me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que yo misma me había borrado. Pedacito por pedacito. Día tras día. Año tras año. Hasta que no quedó nada de Teodora. Solo quedó mamá. Solo quedó esposa. Solo quedó la mujer que servía. La mujer que daba. La mujer invisible. Escuché la puerta de la casa abrirse. Era Lidia. Salió al patio con su bata de dormir puesta. Mi bata de dormir. La que yo usaba. La que ella tomó del baño como si fuera suya. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien?, preguntó con una sonrisa. Como si nada. Como si no me hubiera echado de mi propia habitación la noche anterior. Dormí en el sofá, respondí sin mirarla. Oh. Hizo una pausa. Bueno, podrías haber dormido en el cuarto de la lavandería. Te lo dije ayer. El cuarto de la lavandería. Un espacio de 2 metros por 3. Con una cama vieja que usábamos para las visitas que nunca venían. Sin ventanas. Sin luz natural. Sin dignidad. Lidia, necesito que hablemos, dije, volteando a verla finalmente. Claro, mamá. Pero después, ¿sí? Lorenzo quiere desayunar y ya sabes cómo se pone cuando tiene hambre. Se rió. Como si eso fuera gracioso. Como si el hambre de su marido fuera más importante que mi necesidad de hablar con mi propia hija. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. Está bien. Después. Pero después nunca llegó. Preparé el desayuno. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientes. Comieron sin hablar conmigo. Hablaron entre ellos sobre sus planes. Sobre cómo Lorenzo iba a buscar trabajo. Sobre cómo Lidia iba a ayudarlo con el currículum. Sobre cómo necesitaban reorganizar la casa para que fuera más funcional para ellos. Mamá, este florero, dijo Lidia de repente, señalando el florero de cristal que estaba en el centro de la mesa. El florero que Augusto me regaló en nuestro 10º aniversario. ¿Podrías guardarlo? No va con la decoración que queremos hacer. No va con la decoración que queremos hacer. En mi casa. En mi mesa. Con mis cosas. Ese florero me lo regaló tu padre, dije. Mi voz sonó extraña. Dura. Diferente. Lo sé, mamá. Por eso digo que lo guardes. No que lo tires. Solo guárdalo en tu habitación. Bueno, en el cuarto de la lavandería. Se corrigió con una sonrisa incómoda. Lorenzo intervino, limpiándose la boca con la servilleta. Mi servilleta. De mi juego de mesa. Teodora,
Entiendo que tienes apego emocional a las cosas. Pero a veces hay que renovar. Hay que dejar ir el pasado para poder avanzar. ¿No crees? Dejar ir el pasado. Como si mi matrimonio de 30 años fuera algo que debía tirar a la basura. Como si los recuerdos de Augusto fueran trastos viejos que ya no servían. Me levanté de la mesa sin decir nada. Tomé el florero con cuidado, como si fuera un bebé, y lo llevé a mi habitación. Perdón. A lo que antes era mi habitación. Toqué la puerta antes de entrar. En mi propia casa. En mi propio espacio. Toqué la puerta como una visita. Adelante, gritó Lorenzo desde adentro. Entré. La cama estaba sin hacer. Había ropa tirada en el piso. Ropa de ellos sobre mi silla. Zapatos de Lorenzo junto a mi cómoda. El perfume barato de Lidia invadiendo el aire que antes olía a mi crema de noche y a los libros que leía antes de dormir. Guardé el florero en el armario, detrás de mis suéteres. Lo escondí como si fuera un tesoro. Como si fuera lo último que me quedaba de mi vida anterior. Y tal vez lo era. Cuando salí de la habitación, escuché a Lidia hablando por teléfono en la sala. Su voz sonaba alegre. Emocionada. Sí, nos estamos quedando en casa de mamá. No, no hay problema. Ya sabes cómo es ella. Siempre dispuesta a ayudar. Siempre ahí cuando la necesitamos. Siempre dispuesta a ayudar. Siempre ahí cuando la necesitamos. Pero nunca al revés. Nunca ellos estaban ahí cuando yo los necesitaba. Nunca ellos preguntaban si yo estaba bien. Si yo necesitaba algo. Si yo me sentía sola. Si yo extrañaba a mi esposo. Si yo tenía miedo de envejecer sola en esta casa grande y silenciosa. Fui a la cocina y saqué mi teléfono viejo del cajón. Busqué el número de María. Mi mano temblaba mientras marcaba. No sabía si ella todavía tendría disponible el departamento. No sabía si realmente quería hacer esto. Pero sabía que no podía seguir así. No podía seguir siendo invisible en mi propia vida. ¿María? Soy Teodora. Sí, Teodora Salas. Oye, ¿recuerdas que hace unos meses me ofreciste rentar tu departamento? Todavía está disponible. El departamento de María estaba disponible. $450 al mes, servicios incluidos. Era pequeño, me dijo. Un solo dormitorio, cocina integrada, baño completo. Pero tenía luz natural y estaba en un edificio tranquilo cerca del mercado central. Podía verlo esa misma tarde si quería. Colgué el teléfono sintiendo algo extraño en el pecho. No era alivio todavía. Era más bien como una puerta que se abría en medio de la oscuridad. Una posibilidad. Una salida que antes no veía. Pero antes de poder pensar más en eso, Lorenzo entró a la cocina. Traía puesta una de las camisas de Augusto. Una camisa de cuadros que mi esposo usaba los domingos. La que yo guardaba doblada en el armario porque todavía olía a él. La que yo a veces sacaba en las noches de insomnio solo para sostenerla contra mi pecho y recordar cómo era sentirse acompañada. ¿Te molesta si uso esta camisa, Teodora? La encontré en el armario. Está en buen estado y a mí me queda perfecta, dijo, sirviéndose café de la cafetera. Mi café. El que yo había comprado con mi dinero. Me quedé mirándolo. Mirando cómo la tela se estiraba sobre su cuerpo. Cómo había tomado algo tan íntimo, tan sagrado para mí, y lo había convertido en algo casual. En algo sin importancia. Esa camisa era de mi esposo, logré decir. Lo sé. Por eso te estoy preguntando. Pero si no la vas a usar, ¿para qué la guardas? Las cosas están hechas para usarse, no para acumular polvo en un armario. Se encogió de hombros, como si fuera lo más lógico del mundo. Como si yo fuera tonta por guardar los recuerdos de mi marido muerto. Lidia apareció detrás de él, ya vestida. Llevaba puestos unos jeans y una blusa blanca. Se veía descansada. Feliz. Como si estar en mi casa, en mi espacio, durmiendo en mi cama, le devolviera la vida que había perdido en su propio fracaso. Mamá, Lorenzo y yo vamos a salir. Necesitamos ir al banco y después a dejar algunos currículums. ¿Podrías lavar nuestra ropa mientras no estamos? Está en el cesto del baño. Ah, y si puedes planchar algunas camisas de Lorenzo, sería genial. Necesita verse presentable para las entrevistas.
No me preguntó. Me ordenó. Como si yo fuera su empleada doméstica. Como si mi tiempo no valiera nada. Como si yo no tuviera nada mejor que hacer que servirles. Lidia, yo también tengo cosas que hacer hoy, dije, tratando de mantener la calma. ¿Cosas? ¿Qué cosas, mamá? Tú estás jubilada. No trabajas. ¿Qué puede ser tan importante? Su tono era condescendiente, maternal, como si yo fuera una niña inventando excusas para no hacer la tarea. Tengo una cita esta tarde, mentí. O tal vez no era mentira. Tenía una cita para ver el departamento de María. Una cita conmigo misma. Una cita con la posibilidad de recuperar mi vida. Lorenzo soltó una risa corta. ¿Una cita? ¿Tú? ¿Con quién? Con las señoras de la iglesia para tejer cobijas. Se rió de su propio chiste. Lidia también se rió. Los dos se rieron de mí, parados en mi cocina, bebiendo mi café, vistiendo la ropa de mi esposo muerto. No respondí. Aprendí hace mucho tiempo que no puedes razonar con personas que ya decidieron que no vales nada. No puedes explicarle tu dolor a quien disfruta causándolo. Se fueron una hora después. Lorenzo todavía llevaba puesta la camisa de Augusto. Lidia me dio un beso rápido en la mejilla, como quien cumple con una obligación social, y salieron riendo por algo que él había dicho. La puerta se cerró y el silencio regresó. Pero esta vez el silencio se sentía diferente. Esta vez se sentía como una oportunidad. Fui al baño. Ahí estaba el cesto con su ropa. Camisas sudadas, pantalones arrugados, ropa interior usada. Esperando que yo la lavara. Esperando que yo la doblara. Esperando que yo me arrodillara una vez más ante sus necesidades, mientras las mías no importaban. Cerré la puerta del baño y regresé a la sala. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. María me había dicho que podía ver el departamento a las 3. Eso me daba 4 horas. 4 horas para tomar una decisión que cambiaría todo. Me senté en el sillón y miré a mi alrededor. Realmente miré. Cada mueble de esa sala lo había comprado yo. La mesa de centro, $500 que ahorré durante 6 meses trabajando medio tiempo en la panadería. El librero, $300 que gané vendiendo postres caseros en el mercado. Las lámparas, el tapete, los cuadros, las cortinas. Todo. Cada cosa en esa casa había sido pagada con mi esfuerzo. Después de que Augusto murió, descubrí algo que él nunca me dijo. Descubrí que teníamos deudas. Muchas deudas. La hipoteca de la casa no estaba completamente pagada. Quedaban todavía $8,000. Había también una deuda de su camioneta, $3,000. Y tarjetas de crédito que yo no sabía que existían, otros $2,000. $13,000 en total. Una montaña de dinero que yo no tenía. Augusto había dejado un seguro de vida, pero solo cubría $10,000. No era suficiente. Después de pagar el funeral y las deudas más urgentes, quedaban apenas $3,000. Y todavía tenía que pagar la hipoteca. Llamé a Lidia. Le expliqué la situación. Le pedí ayuda. Ella acababa de terminar su maestría. Tenía un buen trabajo. Estaba casada con Lorenzo, quien según ella ganaba muy bien. Pensé que tal vez podrían prestarme algo. Aunque fuera $1,000. Algo que me ayudara a respirar. Mamá, nosotros también tenemos gastos, me dijo por teléfono. Su voz sonaba molesta. Interrumpida. Acabamos de comprar un auto nuevo. Tenemos que pagar la renta de nuestro departamento. No podemos estar dándote dinero así como así. Además, tú tienes esa casa. Podrías venderla y mudarte a algo más pequeño. Algo más acorde a tus necesidades. Vender la casa. La casa que Augusto y yo compramos cuando nos casamos. La casa donde nacieron mis hijos. La casa donde estaban todos mis recuerdos. Esa era su solución. Que yo perdiera todo para que ella no tuviera que sacrificar nada. No vendí la casa. En lugar de eso, conseguí trabajo. 2 trabajos. Trabajé en la panadería de Doña Emilia de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Después iba a casa de la señora Celina a hacerle la limpieza y cocinarle hasta las 7 de la noche. Sábados y domingos vendía tamales afuera de la iglesia. Me tomó 3 años pagar todas las deudas.
3 años de levantarme a las 5 de la mañana. 3 años de llegar a casa tan cansada que apenas podía quitarme los zapatos antes de caer en la cama. 3 años de comer frijoles y arroz porque no me alcanzaba para más. 3 años de no comprarme ropa nueva, de no ir al doctor cuando me enfermaba, de no tener un solo día de descanso. Pero lo logré. Pagué la hipoteca completa. Pagué cada centavo de deuda. Y cuando finalmente terminé, cuando finalmente la casa fue completamente mía, llamé a Lidia para decirle. Para compartir mi victoria. Para que ella supiera que su madre no se había rendido. «Qué bien, mamá. Me da gusto por ti», me dijo. Su voz sonaba distraída. Como si le estuviera contando sobre el clima. Como si acabara de lograr algo sin importancia. «Oye, te tengo que dejar. Estamos por entrar al cine. Te llamo después». No me llamó después. Pasaron 2 meses antes de que volviera a saber de ella. Y ahora estaba aquí, en mi casa, durmiendo en mi cama, usando las cosas de mi esposo muerto, ordenándome que lavara su ropa, diciéndome que me fuera de mi propia casa. Y yo, como siempre, estaba a punto de obedecer. Estaba a punto de tragarme la humillación una vez más. Estaba a punto de desaparecer un poco más. Pero algo había cambiado. Algo pequeño pero poderoso se había roto dentro de mí la noche anterior. Y ahora, sentada en mi sala, mirando los muebles que compré con mi sudor, entendí algo muy claro. Esta casa era mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada puerta. Mía. No de Lidia. No de Lorenzo. Mía. Y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a echarme de aquí. Tomé mi bolso y salí de la casa. No lavé su ropa. No limpié su desorden. No esperé a que regresaran. Tomé el autobús hacia el centro de la ciudad, hacia el edificio donde María tenía su departamento. Hacia mi futuro. El departamento de María era exactamente como ella lo describió. Pequeño. Un dormitorio con una ventana que daba hacia la calle, una cocina integrada con estufa y refrigerador, un baño completo con azulejos blancos. 50 metros cuadrados en total. Pero tenía algo que mi casa grande y llena de recuerdos ya no tenía. Tenía paz. «Es perfecto para una persona sola», dijo María mientras yo caminaba por el espacio vacío. Mis pasos hacían eco en las paredes desnudas. El edificio es tranquilo. Los vecinos son personas mayores como nosotras. Nadie hace ruido. Nadie molesta. Me paré frente a la ventana. Desde ahí podía ver el mercado central. Podía ver a la gente caminando con sus bolsas de compras. Podía ver la vida sucediendo afuera. Una vida que durante años olvidé que existía porque estaba demasiado ocupada sirviendo a otros. «¿Cuándo puedo mudarme?», pregunté sin voltear a verla. María se quedó callada un momento. Después escuché sus pasos acercarse. Se paró junto a mí, mirando también por la ventana. «Teodora, ¿está todo bien? No tienes que contarme si no quieres, pero te conozco desde hace 20 años. Y nunca te había visto con esa mirada». «¿Qué mirada?», pregunté, volteando finalmente a verla. «La mirada de alguien que está huyendo. O la mirada de alguien que está escapando. No estoy segura cuál de las dos es». Me reí. Fue una risa amarga, cansada. Tal vez las dos cosas sean lo mismo. No le conté todo. No le conté sobre Lidia y Lorenzo. No le conté sobre la humillación. Sobre el desprecio. Sobre la camisa de Augusto. Sobre sentirme invisible en mi propia casa. Algunas heridas son demasiado profundas para compartirlas, incluso con amigas de 20 años. «Puedes mudarte cuando quieras», dijo María finalmente. «El departamento está desocupado desde hace un mes. Solo necesito que me des el primer mes por adelantado y un depósito de $300. En total serían $750. $750. Los tenía. Había estado ahorrando mi pensión durante años. Pequeñas cantidades que guardaba en una cuenta de banco que solo yo conocía. Dinero que había planeado usar algún día para un viaje. Para algo especial. Para mí. Ahora ese dinero tendría un propósito diferente. Me compraría mi libertad. «Puedo darte el dinero mañana», le dije. «¿Puedo mudarme el fin de semana?» María asintió. «El fin de semana está perfecto».
Regresé a casa cuando el sol ya empezaba a ocultarse. Eran casi las 6 de la tarde. Lidia y Lorenzo estaban en la sala, viendo televisión. En mi televisión. Sentados en mi sofá, bebiendo refrescos que sacaron de mi refrigerador. ¿Dónde estabas?, preguntó Lidia cuando entré. Su tono no era de preocupación. Era de molestia. Como si yo le hubiera fallado de alguna manera. Salí, respondí simplemente. Saliste. Ya veo. ¿Y la ropa? ¿La lavaste antes de salir? No. Lidia parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. ¿No? Pero te pedí que la lavaras. Lorenzo tiene una entrevista mañana temprano. Necesita una camisa limpia. Entonces puede lavarla él mismo, dije. Mi voz sonó tranquila, firme, diferente. Hay jabón en el lavadero. La lavadora es fácil de usar. Lorenzo se rió, pero esta vez su risa no sonaba burlona. Sonaba sorprendida, casi incómoda. Teodora, ¿estás bromeando? No estoy bromeando. Yo no soy su empleada. No soy su sirvienta. Si necesitan ropa limpia, pueden lavarla ustedes mismos. Lidia se levantó del sofá. Sus ojos se habían vuelto pequeños, duros. Reconocí esa mirada. Era la misma mirada que ponía cuando era adolescente y no obtenía lo que quería. La mirada del berrinche controlado. Mamá, no sé qué te pasa hoy, pero tu actitud es muy fea. Nosotros estamos aquí pasando por un momento difícil y tú, en lugar de apoyarnos, nos tratas así. ¿Qué te cuesta lavar una ropa? ¿Qué te cuesta ayudar a tu propia hija? Te ayudé durante 32 años, respondí. Te di todo lo que tenía, todo lo que era. Y cuando yo necesité ayuda, cuando tu padre murió y me quedé con $13,000 de deudas, ¿dónde estabas tú? Mamá, ya te expliqué. Nosotros también teníamos gastos. No podíamos. No podían sacrificarse por mí como yo me sacrifiqué por ustedes toda mi vida. Lo entiendo. Lo entendí hace años. Pero ahora también entiendo algo más. Entiendo que no les debo nada. Ya pagué mi deuda como madre. Ya di todo lo que tenía que dar. El silencio que siguió fue espeso, pesado. Lorenzo se había quedado callado, mirando a Lidia como esperando que ella manejara la situación. Lidia me miraba como si estuviera viendo a una extraña. Como si la mujer parada frente a ella no fuera su madre. No puedo creer que estés siendo tan egoísta, dijo finalmente. Su voz temblaba. No sé si de rabia o de sorpresa. Después de todo lo que hemos pasado. Después de perder nuestro departamento. Después de que Lorenzo perdiera su trabajo. Y tú nos niegas algo tan simple como lavar ropa. No les niego nada. Les estoy diciendo que lo hagan ustedes mismos. Hay una diferencia. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Negarles algo sería decirles que no pueden usar la lavadora. Decirles que lo hagan ustedes mismos es tratarlos como los adultos que son. Lorenzo se levantó entonces. Se paró junto a Lidia, cruzando los brazos sobre el pecho. Sobre la camisa de cuadros de Augusto que todavía llevaba puesta. ¿Sabes qué, Teodora? Creo que Lidia tenía razón. Creo que vivir sola en esta casa grande te tiene amargada. Te tiene pensando solo en ti misma. Has perdido la capacidad de ser generosa. De ser familia. Familia. Esa palabra que habían usado como arma durante años. Esa palabra que se suponía que me obligaba a dar y dar sin recibir nunca nada a cambio. Esa palabra que se suponía que debía hacerme sentir culpable por tener límites. Familia significa apoyarse mutuamente, dije. No significa que una persona dé todo y las otras solo reciban. Eres nuestra madre, dijo Lidia. Se supone que las madres apoyan a sus hijos. Siempre. Sin condiciones. Apoyé a mi hija durante 32 años. Sin condiciones. Sin quejas. Ahora mi hija tiene 39 años. Es una mujer adulta. Es tiempo de que aprenda a sostenerse sola. Lidia se llevó la mano al pecho, como si mis palabras fueran flechas físicas. ¿Nos estás corriendo? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Nos vas a echar a la calle? No los estoy corriendo.
Pero tampoco voy a seguir siendo su sirvienta. Si se quedan aquí, será con respeto. Respeto a mi espacio, a mi tiempo, a mis cosas. Y van a contribuir. Van a limpiar lo que ensucien. Van a cocinar su propia comida. Van a lavar su propia ropa. No lo puedo creer, murmuró Lidia. Se dejó caer en el sofá, negando con la cabeza. No puedo creer que mi propia madre me esté tratando así. Pero yo sí podía creerlo. Por primera vez en mucho tiempo, podía creer en mí misma. Podía creer que merecía respeto, que merecía dignidad, que merecía ser tratada como un ser humano y no como un objeto de servicio. Esa noche me acosté en el cuarto de la lavandería. Pero esta vez fue mi decisión. No me echaron. Yo elegí dormir ahí porque no quería estar en el sofá de la sala donde ellos pudieran verme. Donde pudieran seguir tratándome como si fuera parte del mobiliario. La cama era dura. La habitación olía a detergente y cloro. No había ventanas. Pero dormí mejor que la noche anterior. Porque algo había cambiado. Yo había cambiado. Y aunque todavía no sabía exactamente qué iba a pasar, sabía que ya no iba a arrodillarme ante nadie. A la mañana siguiente me desperté temprano. Eran las 6 de la mañana. Lidia y Lorenzo todavía dormían. Me vestí en silencio y salí de la casa antes de que despertaran. Fui al banco y retiré los $750 en efectivo. Después fui a ver a María y le entregué el dinero. Ella me dio las llaves del departamento y un recibo firmado. ¿Necesitas ayuda para mudarte?, me preguntó. No, puedo hacerlo sola. Y era verdad. Podía hacerlo sola. Había hecho cosas mucho más difíciles sola. Había enterrado a mi esposo sola. Había pagado $13,000 de deuda sola. Había sobrevivido 7 años de soledad sola. Podía mudarme sola. Regresé a casa con un plan. No iba a decirles nada a Lidia y Lorenzo. No iba a avisar. No iba a explicar. Simplemente iba a irme. Como ellos llegaron sin avisar, yo me iría sin avisar. Como ellos tomaron mi espacio sin pedir permiso, yo tomaría mi libertad sin dar explicaciones. Pasé el resto del día haciendo listas mentales. ¿Qué cosas eran mías? ¿Qué cosas me llevaría? ¿Qué cosas dejaría? Porque había una diferencia importante que Lidia y Lorenzo todavía no entendían. Una diferencia que estaban por descubrir de la manera más dura. Esa casa tenía mi nombre en las escrituras. Pero todo lo que había dentro, cada mueble, cada electrodoméstico, cada plato, cada sábana, lo había comprado yo. Con mi dinero. Con mi trabajo. Con mi esfuerzo. Y si yo me iba, todo eso se iba conmigo. El viernes por la mañana, mientras Lidia y Lorenzo dormían, comencé a empacar. No hice ruido. No encendí luces. Me moví por la casa como un fantasma, reclamando lo que era mío. Empecé por la cocina. La licuadora que compré hace 3 años, $200. Las ollas y sartenes que había ido coleccionando durante años. Los platos, las tazas, los cubiertos. Todo lo metí en cajas de cartón que había guardado en el garaje. Dejé solo 2 platos, 2 vasos, 2 tenedores. Lo mínimo. Lo justo. Después fui a la sala. La televisión era mía. La había comprado cuando la anterior se descompuso, $900 que pagué en mensualidades. El sofá, la mesa de centro, las lámparas. Todo mío. Todo comprado con mi pensión, con mi trabajo en la panadería, con las propinas que ganaba vendiendo tamales. Llamé a un servicio de mudanzas pequeño. Me cobraban $300 por llevar todo al departamento nuevo. Era caro, pero valía cada centavo. Valía mi libertad. ¿A qué hora quiere que vayamos, señora?, me preguntó el hombre por teléfono. El sábado a las 9 de la mañana. Temprano. Lidia y Lorenzo nunca se despertaban antes de las 11 los fines de semana. Para cuando abrieran los ojos, yo ya estaría lejos. Muy lejos. El viernes por la noche cenamos en silencio. Yo había preparado sopa de verduras. Ellos comieron sin dar las gracias, como siempre. Lorenzo todavía llevaba puesta la camisa de Augusto. Ya ni siquiera me molestaba pedirle que se la quitara. Pronto no sería mi problema. «Mamá, ¿vas a estar aquí mañana?»,
preguntó Lidia de repente. Queremos invitar a unos amigos a comer. Sería bueno si pudieras preparar algo especial. Ya sabes, para causar buena impresión. Quería invitar amigos a mi casa, para que yo cocinara, para que yo sirviera, para que yo limpiara después. Y todo para que ella causara buena impresión. No voy a estar mañana, respondí. ¿Otra cita misteriosa?, preguntó Lorenzo con sarcasmo. Algo así. No insistieron. Creo que ya estaban acostumbrados a que yo simplemente obedeciera. No imaginaban que esta vez la obediencia había terminado. Esa noche, cuando se fueron a dormir, terminé de empacar mis cosas personales. Mi ropa, mis zapatos, mis fotografías. El florero de cristal que Augusto me regaló. Los libros que había leído y releído durante años. Las cartas que él me escribió cuando éramos jóvenes. Todo lo que era mío, todo lo que tenía valor sentimental, lo guardé con cuidado. Encontré algo interesante mientras vaciaba los cajones de mi cómoda. Encontré los recibos. Todos los recibos de todos los pagos que había hecho durante los últimos 7 años. Los pagos de la hipoteca. Los pagos de las tarjetas de crédito. Los recibos de los muebles. De los electrodomésticos. De las reparaciones de la casa. Los había guardado por costumbre. Por ser ordenada. Nunca pensé que los necesitaría. Pero ahora, mirándolos en mis manos, entendí que eran más que papeles. Eran pruebas. Eran evidencia. Eran la verdad escrita en números y fechas. Los metí en un sobre amarillo y lo guardé en mi bolso. Tal vez los necesitaría. Tal vez no. Pero era bueno tenerlos cerca. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté a las 6 de la mañana. El camión de mudanzas llegaría a las 9. Tenía 3 horas para asegurarme de que todo estuviera listo. Me vestí con ropa cómoda. Jeans, una blusa sencilla, zapatos deportivos. Me recogí el cabello en una cola. Me miré en el espejo del baño y casi no me reconocí. Había algo diferente en mis ojos. Algo que no había visto en años. Era determinación. Era fuerza. Era la Teodora que existió antes de convertirse solo en mamá. A las 9 en punto tocaron la puerta. 3 hombres con uniformes grises. Traían cajas, mantas para proteger los muebles, diablitos para cargar las cosas pesadas. Buenos días, señora Salas. ¿Lista para mudarse? Lista. Trabajaron rápido y en silencio. Sacaron el sofá, la televisión, la mesa de centro, las lámparas. Subían y bajaban las escaleras como hormigas organizadas, vaciando mi casa de todo lo que era mío. A las 10:30, Lidia salió de la habitación. Llevaba puesta mi bata de dormir, el cabello revuelto, los ojos hinchados de sueño. Caminó hacia la sala y se detuvo en seco. La sala estaba vacía. Completamente vacía. Solo quedaban las marcas en la alfombra donde había estado el sofá. El espacio vacío donde había estado la televisión. Las paredes desnudas donde habían colgado mis cuadros. ¿Qué? Su voz salió como un susurro. Como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Me estoy mudando, dije simplemente. Estaba parada junto a la puerta, supervisando cómo los hombres sacaban las últimas cajas. ¿Mudando? ¿Qué significa mudando? Lidia caminó hacia la cocina. La cocina también estaba casi vacía. Sin licuadora. Sin cafetera. Sin ollas. Sin platos. Lorenzo salió entonces, atraído por el ruido. Se quedó parado en el pasillo, mirando la sala vacía con la boca abierta. Teodora, ¿qué demonios está pasando? Ya les dije. Me estoy mudando. ¿Mudando a dónde? Esta es tu casa, gritó Lidia. Exactamente. Esta es mi casa. Y ustedes me dijeron que me fuera. Así que me voy. Pero me voy con mis cosas. Con todo lo que compré. Con todo lo que es mío. Pero no puedes llevarte todo. ¿Cómo vamos a vivir aquí sin muebles? ¿Sin televisión? Sin. Lidia parecía al borde del pánico. Ese es su problema, no el mío. Ustedes son adultos. Pueden conseguir sus propios muebles. Comprar sus propias cosas.
No tenemos dinero para eso, gritó Lorenzo. Por eso estamos aquí. Porque no tenemos dinero. Lo sé. Por eso vinieron. No por amor. No por familia. Por dinero. Por conveniencia. Porque pensaron que podían usar mi casa y usarme a mí. Mamá, por favor. Lidia se acercó a mí. Tenía lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración. De rabia. No puedes dejarnos así. Puedo. Y lo estoy haciendo. Los hombres de la mudanza salieron con la última caja. El más alto se acercó a mí con un portapapeles. Eso es todo, señora Salas. Todo está en el camión. Nos sigue al nuevo domicilio. Sí, lo sigo. Tomé mi bolso. Tomé las llaves de mi auto. Miré a Lidia y Lorenzo una última vez. La casa es mía. Está a mi nombre. Pueden quedarse si quieren, pero tendrán que pagar $1000 al mes de renta. O pueden irse. Ustedes deciden. $1000. Estás loca, gritó Lorenzo. Es el precio del mercado para una casa de este tamaño. De hecho, estoy siendo generosa. Podría pedir más. Eres nuestra familia. No puedes cobrarnos renta. Ustedes me trataron como su casera, como su empleada. Ahora los trato como mis inquilinos. Me parece justo. Caminé hacia la puerta. Lidia me agarró del brazo. Mamá, espera. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. Me solté con suavidad pero con firmeza. No hay nada que arreglar, Lidia. Ustedes hicieron su elección cuando me pidieron que me fuera de mi propia casa. Yo solo estoy respetando su deseo. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Escuché gritos adentro. Escuché cosas romperse. No me detuve. No miré atrás. Subí a mi auto y seguí al camión de mudanzas. Por primera vez en 7 años, me sentí libre. Mi teléfono no dejó de sonar durante todo el trayecto al departamento nuevo, con Lidia llamando una y otra vez mientras dejaba mensajes de voz y mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior, diciéndome que tenía que contestar, que no podía hacer esto, que teníamos que hablar, que estaba siendo cruel. No contesté ninguna llamada ni leí ningún mensaje completo. Simplemente seguí manejando detrás del camión de mudanzas, sintiendo como con cada kilómetro que avanzaba el peso en mi pecho se hacía más ligero, como si cada metro de distancia me devolviera un pedazo de mí misma que había perdido hace años. Llegamos al edificio de María a las 11:30 de la mañana, y los hombres de la mudanza empezaron a subir mis cosas al segundo piso, al departamento pequeño que ahora era mi hogar, mi refugio, mi espacio donde nadie me diría dónde dormir o qué hacer o cómo vivir mi propia vida. María estaba esperándome en la puerta del edificio con una sonrisa cálida y 2 tazas de café que había comprado en la cafetería de la esquina, y cuando me vio llegar me abrazó sin hacer preguntas, sin juzgar, simplemente ofreciéndome ese apoyo silencioso que solo las verdaderas amigas saben dar. Los hombres tardaron 2 horas en subir todo y acomodar los muebles básicos según mis indicaciones, dejando el sofá junto a la ventana para que pudiera ver la calle, la televisión frente al sofá, la mesa pequeña en la cocina, y cuando terminaron y les pagué los $300 que habíamos acordado, se fueron dejándome sola en medio de cajas y muebles que ahora podía organizar como yo quisiera, sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que escuchar opiniones sobre cómo debían estar las cosas. María se quedó un rato ayudándome a desempacar lo esencial, las sábanas para la cama, las toallas para el baño, los platos y vasos para la cocina, y mientras trabajábamos en silencio cómodo, mi teléfono seguía sonando sin parar en el fondo de mi bolso. Cuando María se fue prometiendo volver al día siguiente con algo de comida casera, finalmente me senté en mi sofá, en mi nuevo departamento, y saqué el teléfono para ver la magnitud del desastre que había dejado atrás. 37 llamadas perdidas de Lidia, 15 de Lorenzo, 22 mensajes de texto que iban escalando desde la súplica hasta la amenaza, pasando por la manipulación y la culpa. Leí algunos de ellos con una mezcla de tristeza y liberación, viendo cómo las máscaras finalmente caían y mostraban lo que realmente pensaban de mí, lo que realmente sentían, lo poco que realmente me valoraban más allá de lo que pudiera darles. Mamá, esto es ridículo, regresa ahora mismo y hablamos como adultos, decía uno de los mensajes de Lidia, como si yo fuera la niña berrinchuda que necesitaba corrección. No puedes dejarnos sin nada, somos tu familia, tienes obligaciones con nosotros, decía otro, esa palabra de nuevo,
obligaciones, como si haber dado 39 años de mi vida no fuera suficiente, como si todavía les debiera más. Está bien, entendimos el mensaje, ya puedes volver, prometemos respetar tu espacio, decía el más reciente, pero era una promesa vacía, yo lo sabía, porque habían tenido toda la oportunidad del mundo de respetarme desde el principio y eligieron no hacerlo. Decidí contestar, no porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba dejar las cosas claras de una vez por todas, sin gritos, sin drama, simplemente con la verdad fría y dura que llevaba años guardándome. Escribí un mensaje largo, cuidadoso, pensando cada palabra antes de enviarla, sabiendo que esta sería probablemente la última conversación real que tendríamos en mucho tiempo. Lidia, me mudé porque necesitaba recuperar mi dignidad y mi paz, dos cosas que perdí cuando ustedes llegaron a mi casa tratándome como si yo fuera una extraña que estorbaba en su camino. No les debo explicaciones sobre mis decisiones, pero te las voy a dar porque eres mi hija y una parte de mí todavía espera que entiendas. La casa es mía, está completamente pagada con mi dinero, con el trabajo de mis manos durante 3 años después de que tu padre murió y me dejó con $13,000 de deudas que tuve que pagar sola porque cuando te pedí ayuda me dijiste que no podías, que tenías tus propios gastos, que yo podía vender la casa si necesitaba dinero. Todos los muebles que me llevé los compré yo, cada uno de ellos tiene un recibo con mi nombre, con mi dinero, con mi esfuerzo, y si quieres comprobarlo tengo todos los papeles guardados en un sobre amarillo que cargo conmigo. Pueden quedarse en la casa si pagan $1,000 de renta al mes, o pueden irse y buscar otro lugar, pero lo que no pueden hacer es seguir usando mi espacio, mis cosas y mi persona como si yo no valiera nada. Envié el mensaje y apagué el teléfono, no porque tuviera miedo de la respuesta, sino porque necesitaba silencio, necesitaba procesar lo que acababa de hacer, necesitaba sentir sin interrupciones este momento de transformación que había esperado durante tanto tiempo. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando la calle donde la gente iba y venía con sus vidas, ajenos a mi pequeña revolución personal, ajenos al hecho de que una mujer de 64 años acababa de recuperar su vida después de años de haberla perdido. El departamento era pequeño, sí, pero era mío en todos los sentidos posibles, y mientras el sol de la tarde entraba por la ventana llenando el espacio de luz dorada, sentí algo que no había sentido en años, sentí esperanza, sentí posibilidad, sentí que tal vez no era demasiado tarde para empezar de nuevo, para recordar quién era yo antes de convertirme solo en la madre de alguien, solo en la esposa de alguien, solo en la sombra silenciosa que servía sin ser vista. Encendí el teléfono una última vez antes de irme a dormir esa noche, y había un solo mensaje nuevo, no de Lidia sino de Lorenzo, y cuando lo abrí me encontré con algo que no esperaba, me encontré con la verdad que había estado sospechando pero que no quería aceptar hasta tenerla frente a mis ojos. Teodora, dejémonos de juegos. Sabemos que tu esposo dejó dinero del seguro de vida, sabemos que debe quedar algo de eso, y como familia tenemos derecho a que nos ayudes con ese dinero ahora que lo necesitamos, así que deja el drama y regresa para que hablemos de números. Ahí estaba, finalmente, la razón real por la que habían vuelto, no por amor, no por familia, no porque me extrañaran o me necesitaran a mí como persona, sino porque creían que había dinero escondido en algún lugar, porque pensaban que yo tenía una reserva secreta que les correspondía por derecho de sangre, porque nunca se les ocurrió que ese dinero se había acabado hace años pagando las deudas que su padre dejó, pagando la hipoteca que su padre no terminó de pagar, manteniendo la casa que su padre prometió que estaría libre de deudas, pero no lo estaba. Leí el mensaje 3 veces, dejando que cada palabra se hundiera en mi mente como piedras en agua profunda, y en lugar de sentir rabia o tristeza, sentí algo parecido al alivio, porque ahora no había duda, ahora no había espacio para la culpa o para preguntarme si estaba siendo demasiado dura, porque ellos mismos habían confesado con sus propias palabras que nunca se trató de mí, que nunca se trató de familia, que siempre se trató de dinero. Pasé el domingo organizando mi departamento nuevo, acomodando cada objeto en su lugar mientras escuchaba el silencio bendito de un espacio que era completamente mío, sin voces que me ordenaran, sin miradas que me juzgaran, sin presencias que me hicieran sentir invisible en mi propia vida. María vino por la tarde con un guisado de pollo que había preparado y nos sentamos juntas en mi pequeña mesa a comer y conversar sobre cosas simples, sobre el clima, sobre los vecinos del edificio, sobre la tienda de flores que acababan de abrir en la esquina, y fue reconfortante hablar sin tener que explicar, sin tener que justificar, sin tener que cargar con el peso de expectativas que nunca podría cumplir porque siempre pedirían más. El lunes por la mañana, cuando encendí mi teléfono después de haberlo dejado apagado todo el domingo, me encontré con 63 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes que mostraban la progresión del pánico de Lidia y Lorenzo conforme pasaban las horas y yo no respondía. Los primeros mensajes todavía intentaban sonar razonables,
pidiéndome que regresara para hablar con calma, asegurándome que podíamos llegar a un acuerdo que funcionara para todos, usando esa voz falsa de negociación que la gente usa cuando necesita algo desesperadamente pero trata de no demostrarlo. Después venían los mensajes más honestos, donde Lidia admitía que tal vez habían sido un poco bruscos al llegar, que tal vez no midieron sus palabras, que tal vez me debían una disculpa por la forma en que me trataron, pero que eso no justificaba que yo los abandonara así, sin muebles, sin nada, como si ellos fueran los villanos de esta historia, cuando solo estaban pasando por un momento difícil. Pero fueron los últimos mensajes los que revelaron la verdadera desesperación, los que mostraron que algo más estaba pasando además de mi ausencia, algo que yo no había previsto pero que ahora veía con claridad perfecta. Mamá, necesito que me digas la verdad sobre el dinero del seguro de papá. Lorenzo dice que debe haber quedado algo, dice que $10,000 no se gastan tan rápido, necesito saber cuánto queda porque tenemos deudas muy grandes y necesitamos ese dinero ahora, decía un mensaje de Lidia enviado el domingo por la noche. Otro mensaje de Lorenzo, más directo, más agresivo, decía Teodora, sé que guardaste dinero, sé que tu esposo te dejó bien asegurada, y como Lidia es su hija tiene derecho legal a esa herencia, así que deja de hacerte la víctima y dinos dónde está el dinero antes de que esto se ponga feo. Me senté en mi sofá con el teléfono en las manos, leyendo una y otra vez esos mensajes, entendiendo finalmente la imagen completa de lo que había pasado, de por qué habían aparecido justo ahora después de meses sin contacto, de por qué Lorenzo había perdido su trabajo tan convenientemente justo cuando decidieron volver a buscarme. No habían perdido su departamento por falta de dinero, habían perdido su departamento porque habían hecho apuestas tontas, porque Lorenzo había invertido en negocios fraudulentos prometiendo a Lidia que se harían ricos rápido, porque habían vivido por encima de sus posibilidades esperando ese golpe de suerte que nunca llegó, y cuando todo colapsó recordaron que yo existía, recordaron que Augusto había muerto dejando un seguro, y construyeron toda una fantasía donde ese dinero todavía existía, esperándolos como un tesoro escondido. Decidí que era momento de terminar con esa fantasía de una vez por todas, demostrarles la verdad que habían estado evitando ver porque no les convenía, porque destruía sus planes, porque los obligaba a enfrentar que no había salvación mágica esperándolos. Saqué el sobre amarillo de mi bolso, ese sobre donde guardaba todos los recibos y documentos de los últimos 7 años, y tomé fotografías claras de cada papel, de cada comprobante de pago, de cada registro bancario que mostraba exactamente dónde había ido cada centavo del dinero del seguro de Augusto. El seguro había pagado $10,000 después del funeral, eso era verdad, pero lo que Lidia no sabía, lo que nunca le conté porque era mi carga y no quería preocuparla con los detalles sórdidos de la muerte de su padre, era que Augusto había dejado deudas por todos lados como un mapa de malas decisiones y secretos financieros. $5,000 se fueron pagando el funeral mismo, porque Augusto quería ser enterrado con dignidad y yo respeté ese último deseo, aunque significara gastar la mitad del seguro en un ataúd de caoba y una ceremonia que él nunca podría disfrutar. Los otros $5,000 los usé para pagar las tarjetas de crédito más urgentes, las que tenían tasas de interés criminales y amenazas de demanda, dejándome todavía con $8,000 de hipoteca pendiente que tuve que pagar trabajando 2 empleos durante 3 años mientras mi hija vivía su vida tranquila en otra ciudad sin preguntarse cómo me las arreglaba yo sola. Adjunté las fotografías de los documentos a un mensaje largo donde expliqué cada número, cada pago, cada sacrificio que había hecho para mantener esa casa que ahora Lidia y Lorenzo querían disfrutar sin haber puesto un solo centavo, sin haber dado una sola hora de trabajo, sin haber derramado una sola gota de sudor. Este es el dinero que buscan, esta es la herencia que creen que les escondí, estos son los números reales de lo que costó mantenerlos a flote mientras ustedes construían su vida lejos de mí. Escribí sin rabia, sin venganza, simplemente con la verdad fría de los hechos documentados. Envié el mensaje y esperé, sabiendo que lo que vendría después sería el colapso, el momento en que sus planes se desmoronarían como castillos de arena bajo la ola de la realidad. No tuve que esperar mucho, porque 20 minutos después mi teléfono empezó a sonar con una llamada de Lidia, y esta vez decidí contestar porque necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber si finalmente entendería, si finalmente vería lo que había hecho, si finalmente sentiría algo parecido al remordimiento. ¿Estás mintiendo, mamá? Dime que estás mintiendo. Gritó Lidia apenas contesté, su voz quebrándose entre lágrimas que no sabía si eran de tristeza o de pura frustración por ver sus esperanzas destruidas. Lorenzo dice que esos documentos pueden ser falsos, dice que pudiste haberlos inventado, dice que es imposible que no quede nada del dinero de papá, necesito que me digas la verdad, necesito que dejes de castigarme y me digas dónde está el dinero real.
Escuché de fondo la voz de Lorenzo gritando algo que no pude distinguir, escuché el sonido de cosas moviéndose, de puertas azotándose, del caos apoderándose de esa casa que yo había dejado atrás, y me di cuenta de que no estaban peleando conmigo, estaban peleando entre ellos, destruyéndose mutuamente con acusaciones y reproches que habían estado guardando durante quién sabe cuánto tiempo. No estoy mintiendo, Lidia. Esos documentos son reales y están registrados en el banco. Puedes ir tú misma a verificarlo si quieres. Pero la verdad es que no hay dinero escondido, nunca lo hubo, y si Lorenzo te dijo que lo había fue porque necesitaba una excusa para traerte de regreso a mi casa, para usar mi espacio, para tomar lo que pudieran tomar antes de que yo me diera cuenta de sus intenciones. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, con una claridad que venía de haber finalmente entendido todo el juego. El silencio que siguió a mis palabras fue largo y denso, interrumpido solo por la respiración entrecortada de Lidia al otro lado de la línea y el sonido de fondo de Lorenzo gritándole que colgara el teléfono, que no me creyera, que yo estaba manipulando la situación para hacerlos quedar mal. Escuché cómo mi hija trataba de procesar lo que acababa de decirle, cómo su mente intentaba reconciliar la fantasía que Lorenzo le había vendido con la realidad fría que yo acababa de presentarle con documentos y números que no mentían, y en ese momento de vacilación pude sentir como algo se quebraba dentro de ella. No su amor por mí porque ese se había roto hace mucho tiempo, sino su confianza en el hombre que había elegido como compañero de vida. Él me prometió que había dinero. Mamá, me juró que tu esposo había sido previsor, que había dejado suficiente para que tú vivieras cómoda el resto de tu vida y que como yo era la hija tenía derecho a parte de esa herencia, dijo Lidia con voz temblorosa, y por primera vez en días escuché algo parecido a la duda en sus palabras. Algo parecido a la comprensión lenta y dolorosa de que había sido engañada no por mí sino por el hombre que dormía a su lado cada noche. Me dijo que si veníamos a vivir contigo podríamos convencerte de que nos prestaras dinero, que solo teníamos que hacerte sentir culpable, que las madres siempre terminan cediendo cuando ven a sus hijos sufrir, y yo le creí porque estábamos desesperados, porque nos estaban por echar del departamento y no teníamos a dónde ir. La confesión salió como un río desbordado, como si Lidia hubiera estado guardando esas palabras durante semanas y finalmente encontrara el momento de liberarlas. Y aunque cada palabra era una confirmación de que mi hija había conspirado conscientemente para manipularme, para usarme, para extraer de mí lo poco que creían que me quedaba, sentí algo parecido a la compasión mezclada con la tristeza profunda de entender que ella también era víctima, no una víctima inocente, pero sí una víctima de su propia ingenuidad y de su desesperación por complacer a un hombre que claramente no valía la pena. Lidia, necesito que me escuches con mucha atención porque esto es importante y probablemente sea lo último que nos digamos en mucho tiempo, dije manteniendo la voz firme pero sin crueldad, sin el deseo de herirla más de lo que ya estaba herida, pero con la necesidad de dejar las cosas absolutamente claras. Tu padre murió dejándome con $13,000 de deudas. El seguro apenas cubrió el funeral y algunas deudas urgentes, y el resto lo pagué yo sola trabajando 2 empleos durante 3 años mientras mis manos se agrietaban lavando platos en la panadería y mis rodillas dolían de tanto limpiar pisos en casa de tu tía Celina. Todo eso para mantener la casa que tu padre y yo compramos juntos, la casa donde tú creciste, la casa que ahora Lorenzo quería tomar como si fuera un premio que les correspondía por derecho divino. Escuché un grito de Lorenzo en el fondo exigiendo hablar conmigo, escuché como Lidia le decía que se callara, escuché el sonido de una discusión escalando rápidamente hacia el territorio de las acusaciones mutuas y los reproches guardados, y me di cuenta de que lo que estaba presenciando era el colapso de su relación. El momento en que las mentiras que habían usado para mantenerse juntos finalmente se desmoronaban dejando ver la fragilidad de los cimientos sobre los que habían construido su vida en común. Mamá, necesito ver esos documentos personalmente, necesito ir al banco contigo y verificar que lo que dices es verdad porque Lorenzo insiste en que estás mintiendo, y yo no sé a quién creerle, no sé si confiar en mi madre o en mi esposo, y eso me está destruyendo por dentro, dijo Lidia con un tono que mezclaba súplica con exigencia, todavía atrapada en la necesidad de confirmar que había una salida fácil, que había dinero escondido en algún lugar que pudiera rescatarlos de las consecuencias de sus propias malas decisiones. Le di la dirección de mi banco y le dije que podía ir cuando quisiera solicitar el historial completo de la cuenta de Augusto, que podía pedir todos los registros de transferencias y pagos que se hicieron después de su muerte, que los empleados del banco podrían confirmar cada número que yo había documentado en las fotografías que le envié. Le expliqué también que la casa estaba completamente a mi nombre desde hace 4 años, que cuando terminé de pagar la hipoteca hice todos los trámites legales necesarios para asegurarme de que nadie pudiera quitármela.
que los documentos estaban registrados en la notaría pública y que cualquier abogado podría confirmar que yo era la única propietaria legítima de esa propiedad y de todo lo que había dentro hasta el momento en que decidí mudarme llevándome mis pertenencias. Si quieren quedarse en la casa pueden hacerlo pagando $1,000 mensuales de renta más los servicios de agua, luz y gas que corren por su cuenta, o pueden dejarla e irse a buscar otro lugar que se ajuste a su presupuesto real, pero lo que no pueden hacer es seguir viviendo en mi propiedad sin pagar, usando mi espacio como si fuera un refugio gratuito al que tienen derecho por el simple hecho de compartir mi sangre, dije con una firmeza que había aprendido en estas últimas semanas, con una claridad sobre mis límites y mi valor que había tardado 64 años en desarrollar. Lorenzo finalmente le arrebató el teléfono a Lidia y su voz llegó a través de la línea cargada de una rabia apenas contenida, de una frustración que probablemente llevaba días acumulándose conforme veía cómo sus planes se desmoronaban uno tras otro. Escúchame bien, Teodora, porque esto lo voy a decir una sola vez y más te vale que lo entiendas perfectamente. No voy a pagar ni un centavo por vivir en esa casa que debería ser de Lidia por herencia, no voy a aceptar que una vieja amargada me diga qué hacer o dónde vivir, y si crees que vas a salirte con la tuya después de abandonarnos así, estás muy equivocada porque voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que pagues por esto. Las amenazas vacías de un hombre desesperado que veía cómo perdía el control de la situación no me asustaban, especialmente porque yo tenía todos los documentos legales de mi lado, todos los recibos que probaban mi versión de la historia, todos los registros bancarios que desmentían sus fantasías sobre dinero escondido. Le respondí con calma, casi con aburrimiento, diciéndole que era libre de consultar con cualquier abogado que quisiera, que podía intentar lo que quisiera legalmente, pero que al final descubriría que no tenía ningún caso, ningún derecho, ninguna posibilidad de quedarse con algo que nunca le perteneció. Tienen hasta el viernes para decidir si pagan la renta o desocupan la casa. Después de esa fecha, si siguen ahí sin haber pagado, comenzaré el proceso legal de desalojo, y créeme que tengo suficiente documentación para ganar ese caso sin ningún problema. Dije antes de colgar el teléfono sin esperar respuesta, sin darles la oportunidad de seguir argumentando, sin permitir que su drama me contaminara más de lo necesario. Apagué el teléfono y lo guardé en el cajón de mi mesa de noche, decidiendo que no volvería a encenderlo hasta el viernes, que necesitaba estos días de silencio para terminar de procesar todo lo que había pasado, para acomodarme en mi nueva vida, para empezar a construir la persona que quería ser ahora que finalmente había recuperado mi libertad. Pasé el resto de la semana organizando mi departamento, comprando plantas pequeñas para la ventana, eligiendo cortinas de un color suave que dejara pasar la luz de la mañana, cocinando para mí misma comidas simples que me gustaban sin tener que preocuparme por los gustos o las críticas de nadie más. María venía a visitarme cada tarde y nos sentábamos juntas a tomar café mientras ella me contaba historias de su propia vida, de cómo había pasado por algo similar con su hijo mayor hace años, de cómo había aprendido que poner límites no era egoísmo sino supervivencia, de cómo había descubierto que la familia que realmente importa es la que elegimos, no necesariamente la que comparte nuestra sangre. Sus palabras eran bálsamo para las heridas que todavía sangraban en mi interior, recordándome que no estaba sola, que mi decisión no había sido cruel sino necesaria, que finalmente había hecho lo correcto después de años de hacer lo que otros esperaban de mí. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba, y cuando encendí mi teléfono encontré un solo mensaje de Lidia enviado la noche anterior, sin las exigencias ni las amenazas de los mensajes anteriores, solo una frase corta que decía: nos vamos mañana. Dejamos las llaves debajo del tapete. No sé si algún día puedas perdonarnos, pero necesito que sepas que siento mucho todo lo que pasó. 3 meses habían pasado desde aquella mañana cuando todo cambió, desde aquel sábado cuando decidí recuperar mi vida en lugar de seguir siendo la sombra invisible que servía sin ser vista. Y ahora, mientras tomaba mi café matinal sentada junto a la ventana de mi departamento pequeño pero luminoso, mirando cómo el sol de octubre pintaba las calles con tonos dorados, me sentía más completa que en los últimos 20 años de mi existencia. María me había contado la semana pasada que vio a Lidia trabajando como cajera en el supermercado del centro, que se veía cansada pero sobria, sin ese brillo artificial de quien vive en fantasías construidas sobre mentiras y promesas falsas, y aunque una parte de mí sintió esa punzada maternal de querer arreglar su vida, otra parte más sabia y más fuerte me recordó que cada persona debe cargar con las consecuencias de sus decisiones, que el verdadero amor no es rescatar a alguien de su propio desastre sino permitirles aprender de él. La casa quedó vacía tal como Lidia prometió. Dejaron las llaves debajo del tapete un sábado por la mañana y cuando fui a verificar el día siguiente encontré el espacio tal como lo dejé cuando me fui, sin muebles, sin decoración. Solo las paredes que guardaban 32 años de recuerdos que ahora me dolían menos porque había aprendido que soltar no significa olvidar sino simplemente dejar de cargar con el peso de lo que ya no existe.
Decidí rentar la casa amueblada. Compré muebles básicos y funcionales con los ahorros que me quedaban, nada lujoso pero todo digno, y la renté a una pareja joven de profesores que buscaban un lugar tranquilo donde criar a su bebé recién nacido, cobrándoles $1,200 al mes que sumados a mi pensión de $800 me daban $2,000 mensuales. Suficiente para vivir con comodidad, para ahorrar un poco cada mes, para finalmente permitirme pequeños lujos que antes consideraba imposibles. Me inscribí en una clase de acuarela en el Centro Cultural del barrio, retomando ese amor por la pintura que había abandonado hace 40 años cuando decidí que ser esposa y madre era incompatible con ser artista, y descubrí con sorpresa que mis manos todavía recordaban cómo sostener el pincel, cómo mezclar los colores, cómo dejar que la emoción fluyera a través de las imágenes que creaba sobre el papel. La profesora, una mujer de 50 años llamada Emilia Rocha que había dedicado su vida al arte, me dijo después de ver mi primera pintura que tenía un talento natural para capturar la luz, que mis paisajes transmitían una melancolía hermosa que solo podía venir de alguien que había vivido y sufrido y finalmente encontrado paz. Y sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en décadas. Empecé a salir más, a caminar por el parque los domingos por la mañana, a tomar café en la cafetería de la esquina mientras leía los libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo, a conversar con desconocidos en el mercado sobre cosas sin importancia que de repente parecían importantes porque me recordaban que yo existía más allá de mi papel como madre o esposa o sirvienta. Conocí a un grupo de mujeres de mi edad que se reunían los jueves por la tarde para tejer y conversar, y aunque al principio me daba vergüenza unirme porque no sabía tejer y temía ser juzgada, ellas me recibieron con una calidez que me hizo llorar esa primera noche cuando regresé a mi departamento. Lágrimas de gratitud por haber encontrado una comunidad que me valoraba simplemente por ser quien era. Una tarde de finales de noviembre, mientras pintaba en mi pequeño rincón que había convertido en estudio improvisado, recibí una llamada de un número desconocido que casi no contesté pero algo me hizo responder. Y la voz al otro lado era de Lidia, pero una Lidia diferente, sin la arrogancia ni la exigencia de antes. Solo una mujer de 39 años que sonaba cansada y humilde y tal vez finalmente adulta. Me contó que se había separado de Lorenzo hace 2 meses, que él había estado mintiendo sobre muchas cosas además del dinero, que había descubierto deudas de juego que nunca le mencionó y préstamos a su nombre que ella nunca autorizó, que cuando finalmente tuvo el valor de revisar sus finanzas, se dio cuenta de que su vida entera había sido construida sobre mentiras que ella eligió creer porque era más fácil que enfrentar la verdad. No te estoy llamando para pedirte dinero ni para pedirte que me rescates, mamá, porque finalmente entendí que eso es lo que he estado haciendo toda mi vida, esperando que alguien más resuelva mis problemas en lugar de enfrentarlos yo misma, dijo Lidia con una voz que temblaba pero que también sonaba más firme que nunca. Estoy llamando porque necesito disculparme de verdad, no con palabras vacías sino reconociendo específicamente todo lo que te hice, cómo te traté como si no valieras nada, cómo permití que Lorenzo te faltara al respeto en tu propia casa, cómo planeamos manipularte para sacarte dinero que ni siquiera existía, y cómo durante años te vi solo como una fuente de apoyo que debía estar disponible cuando yo la necesitara sin nunca preguntarme si tú necesitabas algo de mí. Escuché su disculpa completa sin interrumpir, dejando que cada palabra llegara a mi corazón donde todavía había lugar para el perdón aunque ya no había lugar para volver a la dinámica anterior. Y cuando terminó de hablar le dije con honestidad que apreciaba sus palabras pero que necesitaba tiempo, que el daño había sido profundo y que aunque la amaba porque era mi hija, ya no estaba dispuesta a sacrificar mi paz y mi dignidad por mantener una relación que durante años había sido unilateral. Le conté sobre mi vida nueva, sobre las clases de pintura, sobre el grupo de tejido, sobre cómo había descubierto que la felicidad no venía de ser necesitada sino de ser valorada, y creo que algo en mi tono le hizo entender que esta vez no estaba jugando, que esta vez los límites eran reales y permanentes. Entiendo, mamá, y no espero que me perdones mañana ni el próximo mes ni tal vez nunca, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma, que conseguí un trabajo estable aunque sea simple, que me mudé a un departamento pequeño que puedo pagar con mi propio sueldo. Y que por primera vez en mi vida estoy aprendiendo a sostenerme sola sin esperar que alguien más lo haga por mí, dijo Lidia antes de colgar después de prometerme que respetaría mi espacio y mi tiempo, que no volvería a llamar hasta que yo estuviera lista si es que algún día lo estaba. Los meses siguientes pasaron con una tranquilidad que antes hubiera confundido con aburrimiento pero que ahora reconocía como paz genuina, y mientras el invierno daba paso a la primavera y la primavera al verano, mi vida pequeña pero propia se fue llenando de momentos significativos que nadie más entendería, pero que para mí valían más que todos los años que pasé tratando de ser suficiente para personas que nunca iban a valorarme. Vendí 3 de mis pinturas en una exposición local de artistas emergentes, ganando $500 que gasté completamente en un fin de semana en la playa.
mi primer viaje sola en más de 30 años, y mientras caminaba descalza por la arena sintiendo el agua fría en mis pies, lloré de alegría por haber llegado hasta aquí, por haber sobrevivido, por haberme encontrado nuevamente. María me contó que vio a Lorenzo un día trabajando como repartidor de comida en una motocicleta vieja, que parecía amargado y disminuido, que la vida lo había reducido a la medida real de su valor después de años de pretender ser más de lo que era. Y aunque sé que debería sentir compasión, no pude evitar sentir una satisfacción silenciosa al saber que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus mentiras y manipulaciones. Lidia me enviaba un mensaje corto cada mes, solo para decirme que pensaba en mí, que estaba bien, que seguía trabajando en sí misma, y yo respondía con un simple gracias sin abrir la puerta a más conversación porque todavía no estaba lista, porque todavía necesitaba más tiempo para sanar completamente, porque había aprendido que el perdón no significa volver a exponerte al mismo dolor. En mi cumpleaños número 65, el grupo de mujeres del tejido me organizó una pequeña fiesta sorpresa en el departamento de una de ellas, con pastel casero y regalos simples pero pensados con cariño, y mientras soplaba las velas y pedía un deseo, me di cuenta de que ya no necesitaba desear nada porque por primera vez en décadas tenía todo lo que realmente importaba: paz, dignidad, comunidad, y sobre todo, me tenía a mí misma. Esa noche, cuando regresé a mi departamento y me miré en el espejo, vi a una mujer de 65 años con arrugas que contaban historias de dolor y supervivencia, con ojos que finalmente brillaban con algo parecido a la satisfacción, con una postura que ya no se encorvaba bajo el peso de expectativas ajenas. La casa que antes fue mi prisión ahora me daba ingresos estables, la familia que antes me definía ahora era solo una parte pequeña de mi identidad, y los días que antes se sentían interminables y vacíos ahora se llenaban con actividades que elegía libremente, con personas que me valoraban genuinamente, con momentos que construía conscientemente. Lidia y yo tal vez algún día encontraríamos el camino de regreso la una hacia la otra, pero sería en términos diferentes, con límites claros, con respeto mutuo, o tal vez no. Y había aprendido a estar en paz con ambas posibilidades porque mi felicidad ya no dependía de ser necesitada por mis hijos, sino de necesitarme y valorarme a mí misma primero. Ellos pensaron que yo era descartable, que podían usarme y desecharme como un objeto sin valor, que mi único propósito era servirles sin esperar nada a cambio, pero se equivocaron porque resulta que yo era la columna que sostenía todo, y cuando esa columna decidió retirarse, todo lo que construyeron sobre mentiras y explotación se derrumbó dejándolos solos con las ruinas de sus propias decisiones mientras yo, finalmente libre, construía una vida nueva sobre cimientos de dignidad y amor propio, que nadie podría volver a